Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, David y caballero? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto contar con su presencia en este miércoles 31 de enero del año del Señor del 2024. El primer mes que concluye de este año. Sí, señor, el primer mes ya se fue. Y sin duda, bueno, parecía ayer que apenas estábamos festejando su inicio. Pero no, ya tenemos 31 días de recorridos en este año del 2024. Gracias, estimado amigo, estimada amiga, por regalarnos algo de su valioso tiempo y permitirnos llegar hasta su espacio a través de este medio. Les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast por las redes sociales de Facebook, YouTube y por la difusión también de podcast mediante la plataforma de Spotify. Le agradezco también los comentarios que nos ha hecho llegar a nuestro correo electrónico en la línea de la fe@gmail.com y los que nos ha dejado tan amablemente en las cajas de estas redes sociales. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Hoy estamos haciendo un break en este asunto de la formación de la persona en sus conceptos para incorporar un tema pues que ya lo habíamos tratado en otros programas, pero no le hemos dado la profundidad que merece. Y es que lo mencionábamos cuando hablamos, por ejemplo, acerca de las tradiciones religiosas y luego en otros puntos acerca de la fe también. Pero no hemos podido sentarnos a tener una charla razonada acerca de esto. Y hoy, estimado amigo, estimada amiga, hoy es el día y hoy es la hora. Considero que ese tema lo debemos de saber todos los católicos, incluso los católicos de fiestas. Y los de Navidad y Año Nuevo, los de Cuaresma también, porque más de las veces, pues esos católicos que diríamos tibios, son el blanco de las intervenciones y es donde nace el interés de sacarlos de esa fe y convertirlos, como decía una amiga, convertirlos en seguidores de alguna secta. Así es, damas y caballeros, el día de hoy hablaremos del peligro de las sectas. Bueno, del peligro de las sectas en la religión. Y digo sectas en la religión porque pues, hay sectas en otros aspectos, fuera de la religión. La mayoría son muy, pero muy peligrosas. Este tipo de agrupaciones representan peligro, obviamente, por las creencias que tienen. Pero estas las sectas solamente hacen una invitación. Quien tiene realmente la responsabilidad de que esos grupos crezcan o no, pues siempre va a ser la persona. La persona y su esencia. La persona y su escaso conocimiento. La persona y su indiferencia. La persona y sus creencias, como en la mayoría de las cosas. Pues mire usted, aquí no cabe el dicho de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre, porque definitivamente aquí sí se debería de pensar, pues que sí hay culpa en el indio, ¿no? O sea, la inocencia, digo, en mi tierra la dicen de otra forma, la inocencia de una persona no la redime del castigo, y ya va a hacer cosas muy, pero muy tontas en el mejor de los casos, en el peor, pues llega a entregar toda su vida, ¿no? Ahora, sí es importante que partamos del punto de que hay sectas fuera de la religión, de cualquier religión, o que no practican algún culto de tipo religioso. Luego hay otras que utilizan un criterio de pensamiento diferente al católico y que forman su propia corriente de actos y pensamientos, y al final, de los cuales también hablaremos aquí, las que forman parte de la Iglesia Católica, es decir, grupos de personas que son, por decirlo de la mejor forma, pues muy quisquillosos o hiperlactantes, decía una actriz por ahí, ¿no? Estos últimos, los católicos que andan ahí como que quieren y no quieren, no forman parte de una secta, pero sí navegan por la religión bajo su propio concepto. Y hacen cosas muy parecidas a lo que hacen los sectarios. Por ejemplo, cuando un sacerdote no los convence, por la razón que sea, pues simplemente parten a otra iglesia, ¿no? Y luego a otra y a otra. De ellos hablaremos también, mientras que los sectarios se mueven de un grupo a otro, se mueven de una secta a otra con tal de encontrar lo que están buscando. Luego hablaremos del tipo de peligro que encierran las sectas religiosas, que por desgracia pues es un peligro muy real y latente, y fíjese que no radica en el concepto que tienen de Dios, sino en cómo ese concepto hace que tengan juicios y acciones altamente nocivas para las personas con las que se desenvuelven, es decir, pues con su familia, con toda la sociedad y comunidad, ¿no? Además del peligro de estas agrupaciones, pues obviamente estamos hablando del engaño sobrado que hacen a las personas, esas personas que van buscando algo que afuera no encontraron.
Y cuando digo afuera, me refiero un poco a la iglesia, sí, pero también a la situación de vida que llevan esas mismas personas y que se niegan a dejar, o que para ellos, de acuerdo a sus características o circunstancias, pues ya es totalmente normal, ¿no? Ahora, haciendo un breve paréntesis, que bueno, básicamente aquí es donde inicia nuestra plática, aunque se supone que esto que les estoy comentando era la introducción. Haciendo un paréntesis, debo apuntar que las personas que llegan a las sectas, en su mayoría son personas que están defraudadas del concepto o idea de Dios que tienen, o que les imponen. No están de acuerdo con las reglas que les propone la iglesia. Algunos están hartos incluso de los abusos, ¿no? De los curas que dicen que cobran mucho y que cobran hasta por respirar en el templo, etc. Sin embargo, podemos decir que son personas que tienen una visión muy, pero muy tergiversada de Dios y de la fe. Y como le decía, pues quizá lo más triste es que jamás se van a esforzar por cambiarla. El pensamiento que tienen estas personas es el de querer a un Dios a la medida, o de querer un Dios a la medida. Y obviamente creer lo que más les conviene. Esto se lo digo porque tengo conocimiento de causa. Estaba yo haciendo mi propia variante. No es cierto. Entonces, bueno, cuando estaba yo tomando unos cursos, hicimos una investigación a fondo acerca de esto, entonces por eso le comento que sé de qué va el asunto. Y por poner un ejemplo, pues tenemos que hubo un rey allá por mi tierra, en Inglaterra, que se quería divorciar de su esposa. Pero pues el Papa no lo dejó. Entonces, ¿qué creen? Pues que se le ocurre formar su propia iglesia, ¿no? Igual pasó con Martín Lutero, un sacerdote religioso católico, que propuso muchas reformas y como no se las aprobaron a la religión, muchas reformas a la religión, pues protestó tanto que se hizo protestante, ¿no? Pero ambas sectas se desprenden de un solo hilo y claramente se ve que simplemente pues no estaban de acuerdo con lo que se les decía. La diferencia de pensamiento, mire usted, es una constante en toda la historia del hombre y así debe de ser. Cada quien debe pensar diferente. No obstante, como lo hemos dicho aquí muchas veces, el hecho de pensar diferente debe de ser para complementar, no para dividir. Vemos en las sectas, que la diferencia en las interpretaciones de los libros sagrados y la contraposición humana hacia lo divino se origina que las personas crean, mejor dicho, sus propios grupos, hagan sus propios grupos, y en vez de que esa diferencia de pensamiento pueda ser redituable dentro de la iglesia, termina separándolos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, ya comentamos que parte de lo que motiva o da origen a las sectas es la diferencia de pensamiento, pero también existe el concepto, la diferencia del concepto que se tiene de Dios. No de la iglesia, por decir algo, o del magisterio, sino del mismo Dios. Fíjese que he platicado mucho con muchas personas sobre el hecho de pensar en Dios Padre, hacer una reflexión acerca de Dios Padre, porque de hecho, para muchas personas solo existe Dios. No hay Trinidad y bueno, pues de vez en cuando se acuerdan del Espíritu Santo y de Dios Hijo, y de Él se acuerdan en Cuaresma nada más, ¿no? Digo, si es que no salen de vacaciones, porque si salen de vacaciones, pues ninguno de los tres se acuerdan. Incluso, Dios para ellos incluye ese concepto, esa definición, incluye a todos los santos que se veneran junto con los ángeles, ¿no? Por lo tanto, pues les da lo mismo rezarle a un ángel o a un santo que ir a misa. Esta mezcolanza de ideas, conceptos, creencias, tradiciones y demás forman una especie de fe que a su vez genera un concepto. Y de hecho, lo dicen con seguridad, Dios está en todas partes. Me imagino que ha oído mucho eso. Y de hecho, pues es un corolario que no se puede negar. No obstante, se me hace un poco absurdo aquello que dicen que un milagro, cuando esto sucede, pues lo hace un santo, ¿no? No lo hace Dios, sino lo hace un santo. Digo, son personas que finalmente piensan, yo voy a misa cuando me nace. Y lo chistoso es que cuando les nace y van, se ponen en modo zombie, ¿no? ¿Sí se acuerda lo que le comentaba yo acerca de los cristianos cuando vamos a misa en modo zombie? Pues mira, el concepto que la mayoría tiene de Dios está basado, insisto, en el propio razonamiento. Por supuesto, un razonamiento sin información, o peor tantito, con información interpretada. Entonces, cuando hacemos algo que sabemos en conciencia que está mal, siempre pensamos que Dios es amor. Para nuestra conveniencia, claro. Y que siempre nos va a perdonar. Eso también es un corolario que no podemos negar. Pero aquí, estimado radioescucha, es donde entra un debate sano. El pecado no tiene más de un significado.
no tiene grises. El pecado es pecado y punto. Y creo que al final, cuando pecamos en lo que sea, estamos haciendo que Dios se entristezca. Volviendo un poco a lo de las sectas, imaginemos entonces que hay personas que tienen ese concepto y pues que obviamente tienen su propia fe. Luego entonces alguien llega por ahí y les dice que hay un lugar maravilloso donde se la pasan cantando y todo es felicidad. Ahí no existe el Dios que castiga, ahí solo hay amor. O bueno, eso les dice, ¿no? Porque además, la versión de la Biblia que esas personas traen consigo está interpretada por otras personas que acomodan las palabras. Para no decir, pues definitivamente que está manipulada totalmente. Cierto es decir que nuestra Biblia es la Biblia que los católicos utilizamos, es una compilación de libros y que las palabras que de ahí emanan se pueden prestar a la interpretación. No obstante, el magisterio de la Iglesia, que está compuesto por personas bastante eruditas en su campo y que tiene una tradición de miles de años, proponen textos específicos que todos los cristianos de todo el mundo van a escuchar de la misma forma o con las mismas palabras. O sea, la Iglesia Católica en sus tiempos litúrgicos, es decir, cuando usted escucha que estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, de Adviento, Ordinario, etc., presenta la liturgia de la palabra por ciclos, decía yo, que se cumplen y leen a nivel universal. Es decir, la lectura dominical que usted escucha en su capilla, en su colonia, es escuchada en una catedral europea o en una capilla sudamericana. Es exactamente la misma. Entonces, las personas que se unen a las sectas, que forman las sectas, no tienen este conocimiento y si lo tienen, lo tergiversan para que suene bonito. Porque más de las veces pues, no nos gusta lo que la palabra dice. Y lo vemos en la historia del Bautista, ¿no? Y de tantos otros mártires que murieron por echarle en cara al mundo entero lo que decía, lo que no se estaba cumpliendo, la palabra como debería de ser, ¿no? Y bueno, pues, no tanto que les echara en cara, sino que más bien señalaba a las personas que no estaban cumpliendo con eso. Y bueno, dentro de este escaso conocimiento que conforma lo que esas personas llaman fe, pues existe otro motivo que considero que influye mucho y casi determina el hecho de que una persona se mueva a una secta. Y este motivo es porque no acepta simplemente la voluntad de Dios. ¿Sí recuerda que en algún momento hablamos de esta voluntad? Cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra vida, dejamos de reconocerlo como nuestro creador. Y bueno, pues eso ya está más peliagudo, ¿no? Ya está más peligroso porque nos sentimos totalmente autosuficientes. La voluntad de Dios se manifiesta en los mandamientos porque al cumplirlos nos convertiremos en las personas que Dios quiere que seamos. Pero no nos obliga a cumplirlos, o sea, no nos obliga a que los aceptemos, ni los tomemos, ni los hagamos. Él simplemente los propone como medio de vida y quien lleva esos mandamientos al cumplimiento, pues son personas que lo hacen por fe. Pero déjenme decirle que algo bien práctico también se hace por causa-efecto. La ley de la causa y el efecto dice que pues, obviamente si escupes al cielo te cae en la cara, ¿no? Pero en su propia vida, cuando estas personas llevan cabalmente esos mandamientos, ven que esa ley se cumple al 100. Entonces, si cumplimos esos mandamientos, la voluntad de Dios se vuelve nuestra vida, nuestra voluntad, y siempre va a ser beneficioso para nosotros. Hay muchas personas que no quieren cumplir con esos mandamientos, pero sí quieren ser aceptados en la casa de Dios. Fíjese lo que dije, en la casa de Dios. Y cuando eso no sucede, se van a un lugar donde los dejan ser o los dejen ser como ellos quieran, pero que también les tengan las puertas abiertas. Lo que pasó con Enrique VIII, ¿no? Esto último se me hace como el paciente que visita al médico con la intención de que le dé la pastilla milagrosa que le va a curar todo, pero que a la vez pues le permita seguir engullendo cantidades sorprendentes de grasa, azúcar, harinas, alcohol, tabaco, drogas, telenovelas, series, etc. Lo que pues claramente es absurdo. Ahí es donde entra la ley de la causa y el efecto. Y recordemos que Dios es respetuoso de sus propias leyes y jamás va a intervenir en nuestras decisiones. Pues sí, definitivamente jamás lo va a hacer, aunque queramos nosotros. Entonces, pues queremos que Dios se someta a nuestra voluntad, ¿no? Y junto con Dios, obviamente, el magisterio de la iglesia. Al final le decía yo, como lo hizo Enrique VIII al fundar su iglesia, la iglesia anglicana en Inglaterra, en 1534, pues nomás porque se quería divorciar de su esposa, ¿no? Y el Papa no lo dejó, como decíamos al inicio. Entonces, si no nos dejan hacer lo que queremos,
pues formamos nuestra propia iglesia. Aunque hablaremos más de la voluntad de Dios, considero que debemos de empezar a revisar lo más pronto posible sobre nuestro propio conocimiento en la religión, nuestros conceptos de Dios y de la fe. Y sobre todo ver si cumplimos con esa voluntad que Dios manifiesta en los mandamientos, porque luego hemos de platicar lo que las personas consideran como voluntad de Dios en la vida. O sea, el concepto de pensar que Dios nos maneja como si fuéramos marionetas o que Dios nos da la total libertad. Para algunas cosas sí nos maneja así, pensamos o piensan ese tipo de personas. Para otras cosas no. Yo en lo personal creo que Dios me da toda la libertad del mundo. Salvo lo que piense usted, que finalmente pues, su opinión es la que cuenta. Y bueno, mire, la verdad es que me volví a colgar de la rama. Según esto era la introducción, pero considero que es algo importante que tenemos que comentar. En los siguientes cortes estaremos hablando de las sectas con una super duper definición de Luis de Moya, un catedrático de la Universidad de Navarra. Estaremos también hablando de la diferencia entre secta, religión y culto. Hablaremos de las sectas más peligrosas que se han dado aquí en el país y un poquito también acerca del apostolado que todo bautizado tiene que realizar. Que dicho sea de paso, es algo también muy interesante y es algo que pocas veces o casi nunca hacemos. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa En la Línea de la Fe, en su edición del miércoles 31 de enero del año del Señor del 2024. Le pido me acompañe a realizar una oración de inicio para empezar como se debe y le invito a que se prepare una rica taza de té o cafecito y que se ponga cómodo porque de este lado pues nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús.
a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Y después de esa muy larga introducción, damos inicio con este primer corte de nuestro programa. Le agradezco mucho su preferencia y le agradezco también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Usted mándeselos por el WhatsApp. Si no lo quieren aceptar y nada más la dejan en visto, lo dejan en visto, pues usted sígale mandando. Acuérdese que la perseverancia hace cambios maravillosos. Tenemos que ser como el agua, gotita, gotita, gotita. Le agradezco también los comentarios que tan amablemente nos hace llegar a nuestra cuenta de correo y los que nos brindan las cajas de las redes sociales por donde estamos transmitiendo, como Facebook y YouTube. Les recuerdo que si usted tiene una cuenta en Spotify, también ahí nos puede ubicar y puede disfrutar de este y otros episodios, tanto de la temporada como temporadas anteriores. En esta ocasión, estamos hablando de las sectas como una parte especial dentro de la línea que llevábamos acerca de los conceptos que tiene el hombre y la mujer en relación a la pareja. Estamos hablando de las sectas y del peligro que estas representan, no solo en cuestiones sociales, sino en cuestiones teológicas, que dicho sea de paso, esto último es lo que más tergiversan y lo que más afecta a las personas que están en este tipo de grupos. Porque recordemos que tenemos que tener la capacidad de establecer una relación con Dios, y este tipo de grupos, de sectas, no ayuda definitivamente a tener una relación con Dios, porque el Dios que nos presenta no existe. Hablábamos en la introducción acerca de las razones o motivos que llevan a las personas a abandonar la religión católica y unirse a estos grupos. Y decíamos que muchos de ellos están relacionados al concepto que tienen de Dios, al concepto que tienen de los sacerdotes y obviamente pues de la iglesia como magisterio, dado que recordemos que la iglesia itinerante somos todos los bautizados, ¿sale? Otra de las cosas que no se entiende bien a bien y que contribuye a que se abandone la religión, y digo la religión porque quizás su fe pues está en Dios, a lo mejor una versión tergiversada de Dios, pero finalmente está ahí. Al expresarla caen en situaciones que están fuera de lo que pudiéramos decir, insisto, una relación con Dios. Otra de las cosas que no se entiende pues es la forma en que se tiene que hacer esa relación con Dios. Mire usted, le voy a dar un recuento así rapidísimo de lo que se entiende como relación con Dios. Una persona enferma ve a Dios como un médico. Una persona pobre ve a Dios como alguien que le va a proveer. Una persona libre, una persona centrada, una persona que si bien no tiene todo, pero que se esfuerza, ve a Dios como el camino y la ayuda. Y bueno, aquí recuerdo el Antiguo Testamento cuando en repetidas ocasiones, fíjese usted, a Moisés se le increpaba porque no pisara siquiera una porción de tierra, ¿no? Porque era un sitio sagrado. O el respeto que merecía el templo en relación a la tienda del encuentro donde residía el Arca de la Alianza. Y todo esto, ¿por qué? Porque ese tipo de relación es diferente a la que nos muestran. Y aunque luego vimos cómo el mismo Cristo cuestionaba a los fariseos de su época, pues el Cristo mismo eligió a 12 personas, bueno, 11, ¿no? Y con Pablo, que llegó después, pues ya eran los 12. 12 personas que iban a fundamentar esa iglesia peregrinante. Y por tradición y fe, los sacerdotes se hacen apóstoles ordenados. Ahora, cabe señalar que las personas que están fuera de la religión, de todo lo que le acabo de comentar, pues creen muy poco o nada, ¿no? A excepción de eso que le decía yo, que a veces tergiversan mucho los espacios y de repente te dicen, no puedes pisar aquí, no puedes entrar allá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el aspecto sagrado de la religión católica es el hecho de poner la fe en la resurrección de Cristo.
Pablo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y sin duda, dentro de esto, rememoramos el sacrificio que Él hizo al morir en la cruz, cuando celebramos en la misa la liturgia eucarística. Y luego, al participar de esa mesa y de ese alimento, pues decimos que esa es nuestra fe. Ahí está fundamentada. Las sectas no hacen nada parecido, bajo el principio de que la palabra es lo más sagrado que tienen. Es decir, en las asambleas que hacen las sectas, lo único que hacen es leer. Entonces, hay un fragmento bien interesante. Entonces, este fragmento lo encontramos en el capítulo 1, en el Evangelio de San Juan. Dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Esto lo puede encontrar en el versículo 14. Imagine usted que la palabra de Dios se materializó. Bueno, no lo imagine, usted lo cree, usted lo sabe. Es decir, se hizo algo tangible. Esa materialización es un hombre que, de acuerdo al plan de Dios, tenía que padecer en la cruz para la redención de los hombres. Esta parte, junto con todo lo demás, las sectas no lo toman. No solo es una diferencia de pensamiento, es un abandono total de lo que fundamenta la fe. Porque al final también, esa fe que nosotros recordamos cada domingo en la misa, que representa la línea vertical, la llevamos a la vida o a nuestro entorno y comunidad en la línea horizontal. Ahora, me queda claro que en esa línea, pues la vertical es personal, ¿no? O sea, cada quien establece una relación con Dios de manera diferente y como su gana se le da. y más bien en base a su carisma, para que no se vea tan feo. No obstante, ese tipo de relación es la que se debe de mejorar, ya sea a nivel personal o a nivel comunitario. Luego entonces, podemos decir que quienes buscamos mejorar esa relación con Dios, decimos que cultivamos una relación diferente. Y la cultivamos con la vida en comunidad, en la línea horizontal, y con la vida personal en la línea vertical. La relación que mantenemos con Dios, los católicos, está plasmada en la estructura de la misa. Ahí definimos que somos discípulos cuando estamos atentos a la liturgia de la palabra. Luego compartimos el pan en la liturgia eucarística y salimos renovados como apóstoles después de esa conversión y obviamente de haber participado del pan, para ir a dar testimonio. Esa es una de las grandes tareas que tenemos. Entonces vamos a dar testimonio, invitamos, pero jamás presionamos o hacemos proselitismos del reino. El católico invita, la iglesia invita, no persigue adeptos, créanme. Ahora, si bien es cierto pues, que todo lo anterior es casi utópico, eso no lo quita o no le quita que sea el deber ser, pero todo esto está dentro del culto. Y la base etimológica de esta palabra es cultivar. Nosotros cultivamos la relación con Dios al escuchar su palabra, transformarnos en la Eucaristía, que es el recordar el sacrificio de la palabra hecha carne, y testificar al salir de misa con nuestra propia vida. Los sectarios no hacen eso. Pero antes de continuar con este cúmulo de información, ya se me andaba olvidando, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, el Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviarles un cordial saludo a todas las personas que trabajan en el transporte público de esta enorme ciudad, de este enorme cinturón metropolitano. Gracias por su servicio y pedimos por ustedes para que Dios les dé mano firme y seguridad al volante. Sus familias y las familias de muchas personas están a la espera de que regresen con bien. Pedimos para que lleguen a casa todos los días precisamente en esa situación, que lleguen con bien. Que así sea entonces. Por cierto, también un saludo para todos los jóvenes que se han registrado ya o que se están registrando en los exámenes de admisión para las escuelas profesionales en México, que ya en esta fecha lanzan su convocatoria, la mayoría de ellas. Entonces, mucho éxito para ellos y no se olviden de pedir a Dios por la oportunidad de estudiar para servir mejor a sus hermanos, porque eso es lo que se determina cuando estudiamos. Los que estudiamos tenemos la responsabilidad grata de servir a los demás. Y bueno, dicho lo anterior, pues continuamos con nuestro tema y mire usted, más adelante veremos la definición de las sectas y religiones que hace el profesor Luis de Moya en la Universidad de Navarra, le comentaba,
Pero por el momento hemos de decir que las sectas se definen por ser autónomas y por definición, pues obviamente no tienen una autoridad central. Una autoridad por así decirlo, ¿no? Luego entonces, si bien es cierto que la religión católica tiene como base el judaísmo, no es una rama que se desprenda de él, como lo pudiera hacer una secta. Porque de hecho, el mismo Cristo, y lo podemos leer en Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Les decía yo, esto lo podemos leer en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17, y digo, perdone usted si al decir los capítulos y versículos se escucha raro este asunto, ¿no? Pero de alguna manera es bueno saberlo, es bueno decirlo, porque si no, pues van a pensar que es algo que nosotros nos inventamos, ¿no? Luego de la arenga que Cristo menciona, sin duda podemos entender que cuando concentra a los 12 apóstoles como guía de su iglesia peregrina, nunca menciona que dejen de leer el Antiguo Testamento o que dejen de observar la ley, sino que esa ley se hace plena cuando se observa desde la figura del amor que es Cristo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene una sola autoridad. Todos los presbíteros, obispos, cardenales, diáconos están bajo la autoridad del Papa. No hay una parroquia que defina su propio evangelio, ni hay un padrecito que cambie el evangelio según lo que le convenga. Ellos y nosotros compartimos las mismas palabras, escuchamos lo mismo, le decía yo, en Europa como en América. Escuchamos el domingo anterior, incluso en el Deuteronomio, algo así, ¿no? Que dice: a quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto es lo que viene, está más interesante. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Entonces, pues tenemos bien sabido, sin duda, que nos tenemos nosotros como católicos, tenemos que apegarnos a los textos que propone la Iglesia, textos que tienen miles de años, que fueron parte de un escrutinio general y que definitivamente son lo que nosotros creemos. No es una imposición, ciertamente ni usted ni yo conocimos los hechos en esos años, pero insisto, por tradición y fe, nuestra fe está cimentada en la liturgia de la palabra que tiene la Iglesia Católica. Fuera de eso, pues ya estaríamos hablando de cosas diferentes. Ahora, no se puede criticar a los sectarios por tener una interpretación diferente de la palabra. Lo que quizás es cuestionable es la manifestación física que hacen de esa interpretación, y peor aún, cuando en cada asamblea y de forma muy particular pues se cambia el texto evangélico deliberadamente para ejercer un grado de influencia en la asamblea, ¿no? O cuando se utiliza esa misma palabra para obtener beneficios materiales, que casi siempre es lo que más se ve. Sobra señalar que dentro del catolicismo tenemos muchas personas que hacen lo mismo, tristemente. Interpretan el evangelio de la forma que mejor conviene y aluden con esas palabras situaciones específicas que deberían tratarse en otros foros, ¿no? No obstante, considero que el discernimiento está más arraigado en la iglesia, el discernimiento, dado que para eso están las homilías de los sacerdotes, que nos brindan de alguna manera un esclarecimiento de las palabras o situaciones evangélicas que se pueden prestar a confusión, con el único fin de entender más dicha palabra, o sea, la palabra de Dios, y poder aplicarla. Los sectarios olvidan totalmente el discernimiento y se quedan con la interpretación que el encargado de esa sección le da a la palabra. Si esta persona decide manipular la palabra para obtener beneficios económicos o de otra índole, los feligreses lo aceptan con los ojos cerrados y con los oídos abiertos. Porque hay algo, de lo que hablaremos más adelante, que es el catalizador o que funciona como catalizador para que esto se pueda realizar. Las personas que son sectarias viven en un mundo lleno de emociones. O sea, no corren carros a 100 kilómetros o a 200 kilómetros por hora o hacen parkour o algo parecido, no. Viven en un mundo lleno de emociones porque el calor de la emoción o al calor de la emoción
de exacerbar esas emociones, dan y dan y dan, a veces hasta quedarse sin nada. Sin duda, los sectarios venden humo como si fuera la realidad. Por eso le decía yo el refrán aquel, ¿no tiene la culpa el indio? No, pues sí, en este caso sí la tiene. Usted y yo conocemos muchas personas que son sectarios, que tienen actitudes proselitistas y ofertan una vida utópica, ¿no? Y también sabemos de personas que han estado dentro de esas sectas y que deciden regresar al cristianismo o al catolicismo porque no encontraron nada al estar allá. No hay una conversión real en las sectas. Y las personas que permanecen es porque su mente ha sido tan pero tan manipulada que ya no pueden ver otra realidad. O es eso o el beneficio económico es bastante bueno. Digo, hay gente que les paga, ¿no? Hay sectas que les pagan por dar testimonios. De momento, ¿qué le parece si nos quedamos con el hecho de saber que la Iglesia Católica Apostólica y Romana es una plenificación de la fe de Abraham? Y quien viene a plenificarla es Cristo. No viene a abolir la ley. Nosotros no somos una secta de la religión judía, no. Nosotros somos una religión que tiene como fundamento la religión judía. Aparte de eso, cultivamos nuestra relación con Dios a través de la misa. Somos discípulos en la liturgia de la palabra, somos invitados en la mesa del banquete, somos amigos en la mesa del banquete y finalmente nos transformamos en apóstoles que vamos a atestiguar la fe con nuestra vida al salir de la celebración y que nadie, absolutamente nadie más en ninguna otra religión tiene. Sí, entiendo, es el deber ser, sí, sé que quizá estamos no tan lejos de la realidad. Mire que hay personas que realmente lo hacen y digo, esas personas yo las tengo bien identificadas, realmente personas que sí cumplen con todo el track, son discípulos, son amigos y se vuelven invitados en la cena y realmente se vuelven apóstoles en su vida. Realmente eso sí las hay, definitivamente, no podemos decir que no. Entonces, bueno, mientras pensamos en esto, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy pero muy breve? Y enseguida regresamos, no se vaya, está usted escuchando La Línea de la Fe, yo soy Juan Valdés, ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe y me da mucho gusto poder contar con su compañía y sobre todo saber que el tiempo que estamos invirtiendo en platicar esto nos va a servir para ir mejorando nuestra percepción de las cosas y por supuesto de nuestra misma fe, y quizá esto nos permita crecer un poquito más como personas, no en estatura, pues está difícil, el que es chaparro, quizá crezcamos a lo ancho después de engullirnos muchas tazas de café y muchas donas. Qué ricas son las donas, por cierto. Les recomiendo unas de esas que tienen así como que son de galleta. Uy, con un cafecito. Créanme que está bastante bueno. Bueno, muchas gracias por compartir este link también con sus familiares y amigos. Les recuerdo que nos puede enviar sus comentarios. Si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, no los mande. Nos puede enviar sus comentarios a nuestra cuenta de correo en la línea de la fe@gmail.com, o los puede dejar en las cajas de texto que las redes sociales tienen para eso, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí nos puede dejar sus comentarios. De verdad, muchas gracias. Y también les recuerdo que estamos transmitiendo por Spotify, la plataforma de Spotify. Ahí puede usted encontrarnos. Puede encontrar este programa, puede encontrar otros de otras temporadas. Y bueno, lo invitamos también a que ingrese a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradeenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí, además de que puede ver y escuchar capítulos anteriores de este programa. También puede escuchar otros, como el programa de Somos Catequistas, con Luis Ortega, Cántale la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero. Este proceso está muy bueno. Hagamos lío, de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y, por supuesto, Cristo Siempre Contigo, de los Padres Carlos y Tonatio. Luego de esto, estimado redescucha, le comento que, como ya es costumbre, tenemos en nuestro programa pues la sección de los santos, ¿no?, donde recordamos a aquellas personas o a los santos que celebramos en este día, valga la redundancia, bueno, el día en que presentamos este programa. Recordando también que el hecho de conocer a los santos nos da la oportunidad de investigar un poquito más acerca de ellos, o mejor dicho, nos invita a investigar un poquito de ellos para tratar de asemejar en algún grado nuestra vida. Acuérdense que Dios oye intentos y Dios ve intentos. Entonces, si intentamos ser como los santos, pues ya tenemos algún avance, ¿no? Y bueno, los santos finalmente, le decía yo, son hombres y mujeres que orientaron su vida en el camino de la cruz y con el amor de Cristo. Y por extensión, o sea, Cristo, por extensión, los llevó a servir a sus hermanos. Los santos que se nos proponen para venerar y recordar el día de hoy son nada menos y nada más que pues San Juan Bosco, Santa Marcela, San Francisco Javier María Bianchi, San Geminiano, fíjese que se me hace muy conocido, San Francisco Javier María Bianchi, San Metrano y la beata Ludovica Albertoni, de los cuales el portal Santopedia nos recomienda leer un poquito más acerca de San Juan Bosco, o Giovanni Melchior Bosco Ochiena, conocido simplemente como Don Bosco, que es un santo italiano, fundador de las 3 ramas de la familia salesiana, Sociedad de San Francisco de Sales, que es la congregación salesiana, y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y Asociación de Salesianos Cooperadores. Yo creo que usted ha escuchado esta parte de los salesianos. Son personas que ayudan en muchos sentidos a muchas personas. Digo, San Juan Bosco realmente hizo una muy buena labor al fundar todas esas asociaciones. Después viene Santa Marcela, en Roma, la conmemoración de Santa Marcela, viuda, la cual, como recuerda San Jerónimo, abandonando sus riquezas y dignidades, se ennobleció con la pobreza y la humildad. Fíjese, sí se puede. El cambio de la aristocracia, sí se puede. Ahora bien, ¿qué cree? Que el día de hoy, 31 de enero, celebramos de forma mundial el Día Internacional del Mago. Nada más, ¿eh? Aparte de eso, dice por ahí la página, una página de .com.gover, a ver, permítame, sí es .gov.mx, dice que el 31 de enero se promulga, el 31 de enero de 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Soberana de México, abandonando el modelo monárquico que había impuesto Agustín de Iturbide. La nación mexicana adopta la forma de república representativa, popular y federal. Con este acto se sentaron las bases para establecer la Carta Magna, misma que será promulgada el 4 de octubre del mismo año.
Hoy también celebramos entonces que se promulga el acta constitutiva que nos hace república. Y bueno, luego de todo lo anterior, pues vamos a continuar con nuestro tema. Y fíjese que en la página de catholic.com hay un artículo escrito por John M. Arza, que a la postre se lee en esta dirección electrónica bajo el título ¿Qué diferencia hay entre religión, culto y secta? Aunque ya vemos un poquito la parte de la religión, la parte de la secta, la parte del culto, pues ¿qué le parece si lo invito, estimado radioescucha, a leer conmigo y a tratar de entender un poquito más acerca de esto? Porque más de las veces la definición de estas agrupaciones nos lleva a mucha confusión. Y en la confusión es donde perdemos. Acuérdense del refrán, a río revuelto, pues ganancia de sectas, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ya empieza el artículo, Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica, conforme escribe San Isidoro en el libro de Timol, llamamos religioso, palabra derivada, según dice Cicerón, de reelección, a quien repasa y como que relee lo referente al culto divino. Así pues, la palabra religión proviene, según parece, de releer lo concerniente al culto divino, por el hecho de que a estas materias hay que darles muchas vueltas en nuestro interior, según se nos manda en Prop 3,6, en todos tus caminos, piensa en él. Es el libro de Proverbios. Aunque también pudiéramos suponer que se llama así a la religión por nuestra obligación de reelegir a Dios, a quien por negligencia hemos perdido, como dice San Agustín. O puede asimismo pensarse que la palabra religión se deriva de religar, y de ahí la frase de San Agustín en el libro de Vera Relig. La religión nos religa al Dios único y omnipotente. 3 definiciones de la palabra religión. Releer para entender, releer, reelegir para elegir a Dios y religar. Lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, sea que la religión se llame así por la repetida lectura, por la reelección de lo que por negligencia hemos perdido o por la religación, lo cierto es que propiamente importa orden a Dios, pues a Él es a quien principalmente debemos ligarnos como a principio indeficiente. A Él debe tender sin cesar nuestra elección como fin último. Perdido por negligencia al pecar. Y Él es también a quien nosotros debemos recuperar, creyendo y atestiguando nuestra fe. Santo Tomás añade que la religión se acerca a Dios más que las otras virtudes morales, en cuanto que se ocupa de cosas que directa e inmediatamente están ordenadas al honor divino, y por lo mismo la religión sobresale entre las otras virtudes morales. Y dice también en que la religión consiste en el acto por el cual el hombre rinde culto a Dios, sometiéndose a Él. El culto, por su parte, es la correcta relación del hombre con Dios. Deriva de colere, cultum, es decir, cultivo, cultivar. Es una acción que implica una cierta frecuencia, un cuidado, una repetición, una cultura. El hombre cultiva su cuerpo, cultiva el oído, cultiva sus talentos, cultiva su inteligencia por el estudio, su voluntad por la repetición de actos buenos, sus relaciones con los demás, o sea, cultiva la amistad, y su relación con Dios, el culto, es decir, cultiva su vida espiritual. El hombre, por ser espiritual y libre, es un ser cultual por naturaleza, inclinado a la adoración del Ser Supremo, de aquello que lo trasciende, transcendere. Cuando Dios creó al hombre, dice el Génesis, plantó un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había creado para que lo cultivase y lo cuidase. Etimológicamente, la palabra española secta, en latín, era el femenino del participio del verbo seco, secare, que quiere decir cortar o desprender. Designa la entidad separada de otra realidad mayor y más antigua, como la rama desgajada de un árbol. Realmente, por su definición descriptiva, sus rasgos definitorios, secta es un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un inminente cambio maravilloso,
ya colectivo o ya individual. Esto lo dijo Luis Moya, que también vamos a tratar con él. Y puede ver este link, como le decía, en la parte de catholic.net. Dentro de este mismo artículo, y según la última invitación, pues me dio la tarea de investigar más sobre el profesor Luis Moya, y pues él fue un catedrático de la Universidad de Navarra, le decía, y de él hay un trabajo bastante interesante sobre las sectas. Mire usted. Realmente, por su definición descriptiva o sus rasgos definitorios, secta es un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un inminente cambio maravilloso, ya colectivo, ya individual. Después nos dice, grupo autónomo. Escuche usted esto. En la Iglesia Católica nadie es autónomo. Las diócesis, los vicariatos, las prelaturas, las órdenes y congregaciones tienen que rendir cuentas a la correspondiente congregación vaticana. En cambio, los directores de los testigos de Jehová, de los mormones, etc., pueden introducir cualquier innovación, tanto disciplinar como doctrinal, incluso en contra de lo dictaminado por sus fundadores. Es no cristiano por 3 motivos: porque no creen en la Santísima Trinidad y en la divinidad de Jesús de Nazaret y no aceptan el bautismo. La definición que brinda Moya referente a las sectas pues nos deja bien en claro dónde está fundamentada cada ideología, ¿no? Junto con lo que menciona M. Arza en la respuesta dada arriba sobre la palabra secta, que a su vez significa desprender. Luego de escuchar esto, estimado radioescucha, considero que vale la pena darle más vueltas en la cabeza, releer e invocar el discernimiento y aplicarlo, sobre todo al entender que el culto es la forma de establecer una relación con Dios, es la correcta relación del hombre con Dios, donde el autor menciona que se debe de cultivar, es decir, no solo establecer esa relación con Dios, sino que se debe de mantener y se debe de mejorar. Así como el hombre cultiva su cuerpo, cultiva el oído, cultiva sus talentos, cultiva su inteligencia y su voluntad por repetición de actos buenos, sus relaciones con los demás y su relación con Dios en el culto, es decir, cultiva su vida espiritual. Particularmente esto se me hizo muy interesante porque considero que nuestra sociedad ha adquirido una cultura que no cultiva nada, que no se esmera por ser diferente, por mejorar su intelecto, por cultivar su inteligencia. Pocas personas sí lo hacen y otras pues definitivamente solo buscan lo inmediato. El arte de cultivar es cuando decidimos asistir todo el proceso para poder tener un fruto al final y replantearnos la necesidad de volver a sembrar. Lo vemos en el ciclo de cultivo. Considero que debemos de adquirir ese hábito nuevamente, ahora que las máquinas van a empezar a modificar sin duda el mundo laboral. Y bueno, me gustaría que nos quedáramos en este segmento, estimado radioescucha, con las definiciones que se nos han brindado sobre el culto, sobre secta y sobre la religión, que si bien es cierto, hay sectas que se denominan cultos, hay que diferenciarlos. Nosotros utilizamos esta palabra como la abreviación de cultivar, y lo que cultivamos es la relación que tenemos con Dios a través de la misa y en la misa. Sé que es mucha información, pero es importante que la asimilemos. Si es necesario, rebobine este capítulo, esta parte de esta plática y vuélvalo a escuchar. Le pido vayamos discerniendo de a poco y verá que la luz va a empezar a disipar las dudas. Le recuerdo que ahora sí le dejaré en la descripción del video, esperamos que lo permita la plataforma, le dejaré los enlaces para que visite esas páginas y pueda complementar esta información. Y si gusta compartirnos su experiencia por correo, ya acabo de dar un zap al micrófono, se lo vamos a agradecer. Si gusta compartirnos esa experiencia, puede enviarnos un correo a enlalinelafe@gmail.com. Por el momento, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy breve? Yo soy Juan Valdés y ustedes escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Pues es que no hay otra. No se vaya, que enseguida regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Teniendo tu presencia, todo es distinto, todo es bello. Y yo soy un hombre nuevo, junto a ti, Señor.
parece que se para el tiempo, me parece que canta en silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por su preferencia, damas y caballero, que nos acompañan en su programa En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y por dejarnos llegar hasta su espacio y darnos un poquito de su tiempo. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Estamos ya en la recta final de la emisión correspondiente al día 31 de enero del año del Señor 2024, y donde podemos decir que la recta pues ya se convirtió en planito, ¿no? Por lo menos de aquí a julio. Digo, ya lo difícil eran esos 31 días, primeros 31 días, y después de este mes, del mes que viene, ya de febrero, pues todo viene de bajada. No, perdón, me equivoqué. Se convirtió en planito hasta julio, y después de julio, obviamente ya todo se convierte en bajada para celebrar otra vez la Navidad. Sí, se escuchó medio dramático el asunto, muy más con la equivocancia que tuve, pero pues es la puritita verdad. Pues bueno, antes de continuar, permítame enviar un saludo a todos los jóvenes que nos escuchan en esta provincia. Y pues mire usted, le comento, estamos cocinando un proyecto que vamos a dar a conocer en unas 2 semanas aproximadamente, donde participarán de lleno algunos jóvenes. El formato que le vamos a dar a este programa es el de una plática, tocando temas de interés tanto para ellos como para las demás personas y viéndolos desde un punto de vista, obviamente, de los jóvenes y desde los adultos, o sea, el mío. Entonces, le estaré haciendo llegar la invitación en este y en el siguiente programa, donde, por cierto, retomaremos el tema de los conceptos de la persona en relación a la pareja, para que el 14 de febrero tengamos ya nuestro especial de inicio de Cuaresma. Es decir, el 7 de febrero retomamos brevemente los conceptos, que por cierto está muy interesante porque vamos a hablar acerca de los conceptos del cuerpo. Entonces, para la siguiente semana, que ya es 14, ya vamos a iniciar con la imposición de ceniza. Sí, así es. Ya, damas y caballeros, oficialmente el mes de enero de este año ya terminó y nos está llevando directo al inicio de la celebración de la Cuaresma. Este programa que le comento, si todo sale bien y Dios nos lo permite, estaremos estrenándolo en la segunda semana de febrero. Pero bueno, luego de todo lo anterior, vamos a continuar con nuestro tema sobre las sectas y el peligro que estas encierran. Y bueno, para continuar con este show, debemos de darle un poco de orden. Vamos a ver. Las sectas son desprendimiento de una religión. Una religión es centralizada y tiene autoridades centrales. Incluso, iba a poner el ejemplo de nosotros, pero incluso los musulmanes, por ejemplo, no es una secta, porque tiene su autoridad central está en la Meca. Entonces, todos los musulmanes del mundo que usted y yo conocemos, su autoridad está en la Meca. Tienen una autoridad central, igual que nosotros. Nuestra autoridad es el Papa. Luego, las sectas manipulan, aparte de eso que le comentaba, las sectas manipulan, en el mejor de los casos, las escrituras para obtener un beneficio de los feligreses que asisten en busca de algo que afuera no encontraron. Y al inicio decíamos que el concepto de Dios influye también para que las personas se cambien a una secta separada. Dábamos un pequeño esbozo de otro factor, así como que apenas lo mencionamos,
que interviene para que las personas huyan graciosamente de la religión. Esta es la emoción, o mejor dicho, las emociones. Mire usted, durante mis actividades pastorales, que tiene hace muchos años, me tocó organizar un par de eventos muy emotivos, ¿no? Conciertos y cosas así. Luego tuve la fortuna de colaborar con sacerdotes muy carismáticos que impulsaban ese mismo carisma en la feligresía. Y ese carisma llevaba a que los templos se abarrotaran de personas. Cuando yo hacía esos eventos, modestia aparte, pues también asistían muchas personas y también nos emocionábamos y cantábamos, ¿no? Entonces, con los sacerdotes carismáticos sucedía casi lo mismo. Mucha gente. No obstante, yo me di cuenta de que mucho de lo que se veía ahí, con estas personas, desafortunadamente solo era emoción. Y la emoción, el sentimiento solamente se espuma. Lo vi, y se lo comento, porque cuando empezamos a proponer una formación más seria, pues ya tuvimos menos audiencia, ¿no? Y cada vez menos, igual con los sacerdotes carismáticos, ¿no? Después de su partida, después de haber cumplido su ciclo, pues la audiencia bajó. Pero no solo bajó, sino que esperaron a ver si el siguiente sacerdote era igual para continuar ahí. Y si no lo era, se iban en busca de otro párroco. De otro párroco que fuera más o menos igual. O finalmente se movían a una secta donde la base fundamental es la emoción. Donde la base fundamental es emocionar a la gente y poder trabajar esa emoción para obtener un beneficio. Platicando de esto, fíjese, con otro sacerdote o con un sacerdote me comentaba que en esos eventos donde se hace presente la emoción y el sentimiento, pues sin duda Dios hace su obra, ¿no? Yo imaginaba que es algo así como cuando tenemos la emoción a flor de piel, nuestro corazón se presta para echar la semilla de la conversión. Pero tan pronto como termina el evento, ese corazón se vuelve a cerrar y la semilla se pierde. O dentro de ese corazón no se dan las condiciones para que la semilla germine. Total, esos eventos empiezan a tener otro sentido cuando se manejan desde la persona y desde la fe. Las asambleas de las sectas en su mayoría están llenas de esto, de emoción, de palabras bonitas, de apapachos, de realidades utópicas, de echarle la culpa a entes malignos por las cosas que nosotros decidimos y hacemos. De pensar que cada vez que van a estas asambleas, pues algo los lleva a la santidad, ¿no? Se hacen más santos, se hacen más puros. Pero pues todo lo anterior tiene un precio, ¿no? Y se tiene que pagar, porque es más fácil, fíjese usted, que es más fácil dar unas monedas, o muchos billetes, dependiendo, para que alguien nos diga, dárselos a esa persona para que nos diga, oye, pues estás perdonado. Ya si lo dice otra persona, ya es diferente, porque si lo decimos nosotros mismos, créame que no funciona. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, que es lo que vamos a hacer con la confesión, pues realmente no funciona, ¿no? Yo considero que la verdadera fe está fuera de las emociones. Creo que la fe, mientras más razonada sea, mientras más razonada esté, más verdadera será. Considero que cuando podamos aceptar en espíritu y en verdad la voluntad de Dios, nuestra vida empezará a cambiar. Pero no creo que cambie mucho si vamos a esos eventos buscando soluciones a nuestra vida y problemas como por arte de magia. Y aunque hoy sea el Día Internacional del Mago, pues eso no va a pasar si no llevamos definitivamente un corazón dispuesto a la renovación. Entiendo que no a todas las personas les agrada la lectura intensa y el ejercicio constante de pensar. No obstante, considero también que mientras más vivamos en la superficialidad de las cosas, incluyendo la religión, más nos estaremos alejando de nuestra fe. Y cuando eso se acabe, o sea, cuando se acabe lo superficial y ya tengamos que empezar a rascar de verdad la parte sólida, huiremos a las sectas, donde en todo momento va a ser superficial. Digamos que en este sentido el peligro latente es la pérdida de aquella persona y no es tan grave si consideramos que Cristo al final siempre tiene los brazos abiertos para aquel que quiera regresar con él, ¿no? No obstante, considero que algo más peligroso que esto, al menos en la línea horizontal, es el peligro físico que tienen de forma inherente estas sectas. Se han oído casos y cosas aberrantes de los dirigentes de las sectas, ¿no? Desde abusos en menores, sí, lo sé, también en la iglesia,
hasta fraudes enormes, ¿no? Despojos de inmuebles, personas drogadas, violaciones y un sinfín de otras cosas raras que dentro de su asamblea llegan a realizar. ¿Por qué considero que es más peligroso el daño en la línea horizontal que en la línea vertical? Porque el daño en la línea horizontal se hace a la comunidad, es decir, se hace a más personas y obviamente a la misma persona. Una persona que está buscando, por ejemplo, la sanación, palabrita muy utilizada, muy socorrida, que también eso se me hace un caso de ignorancia severa, va y deja todos sus recursos en manos de una persona que no tiene escrúpulos para que éste le consiga la salud. Y se la consiga mediante un milagro. Pues cosa que nunca sucede, ¿no? Luego entonces esta persona que perdió todo lo que tenía se ve afectada en su salud, obviamente, en su patrimonio y con ello arrastra a toda la familia. Dentro de esto, mire usted, hemos leído acerca de sectas sumamente peligrosas que radican en el país. No obstante, por ética, pues obviamente no vamos a decir los nombres, pero sí enumeraremos algunas de las prácticas que hace. Ya usted identificará. Una de estas sectas, que se asentó en el estado de Chiapas, dice así el artículo: prometía dar un futuro mejor a las personas de escasos recursos y más vulnerables, como las mujeres que vivían en un estado caótico, deprimente y de injusticia. Al sacarlas de tales condiciones, les prometía un hogar, una remuneración económica y seguridad. No obstante, las reclutaba en un hogar del cual no podían salir. Las obligaba a realizar trabajos inhumanos y no podían comunicarse con el exterior. Mucho menos podían asistir a la escuela, y a las más jóvenes y que estaban en edad reproductiva, las llevaba a prostituirse. Nada más. Otra secta, por ejemplo, realizaba extorsión. Para entrar a ella, o sea, a la secta, cada persona debía confesarse en privado con el pastor, mientras éste grababa todo para después usarlo en contra de aquel que no quería obedecer sus órdenes. Los líderes actúan basándose en lo que han dicho los feligreses para así tomar las mejores decisiones. Mientras que otra secta se conocía que les venden la idea a las personas de que el empoderamiento femenino las ayudará a salir adelante, mientras que en realidad las reclutan para ser sometidas, pues uno de los requisitos es posar desnudas, con la finalidad de revisar sus cuerpos y que no tengan señales de abuso físico previo. Sin embargo, en el momento en que ellas planean dejar el culto, o la secta, mejor dicho, son amenazadas con estas imágenes para que no se atrevan a dejar la secta. Y bueno, vienen cosas peores. Los cultos en esta iglesia suelen ser falsos trucos, ya que dicen sanar y bendecir. Esta sí la va a interpretar muchísimo. Ya que dicen sanar y bendecir con el calor de sus manos o mediante amuletos. Todos rezan y entonan cantos que suelen aterrar a algunos, como han dicho los vecinos. Pero la polémica va mucho más allá, pues en un reporte en vivo, un ciudadano denunció que la secta tiene actividades ilícitas que van desde el engaño hasta supuestos homicidios. El líder suministra sustancias desconocidas a los feligreses, causando estados de euforia colectiva que llaman intervenciones del Espíritu Santo, y así les piden dinero, pues que no se niegan a dar. Han llegado a cobrar hasta 5,000 pesos para contactar con Dios, casi lo de un celular. A veces estas sustancias han fallado y pues no regresan a las personas a la realidad, se quedan en el viaje. Todo lo anterior, estimado escucha, es parte de lo que estas agrupaciones hacen y que están muy, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Yo no le voy a decir que la religión católica está exenta de todo esto. En muchos casos sí está exenta de todo esto, pero sí le voy a decir algo. La realidad es que dentro de la iglesia peregrinante, dentro de la iglesia itinerante, nosotros los bautizados tenemos la obligación de servir a Dios, y si vemos este tipo de situaciones, denunciarlas lo más rápido que se pueda. Hablaremos en esta temporada también acerca del concepto de la religión, pero aquí y ahora se hace necesario integrar un principio básico. La participación en una religión no es algo que tenga una caducidad. Es un proceso que incluso traspasa el umbral de la partida de este mundo. Es una relación con una persona que no termina y que se debe de cultivar
todos los días de nuestra vida. Lo anterior, estimado radioescucha, considero que está basado en la fidelidad, un valor que también en nuestros días se ha decolorado bastante. Una persona que establece una relación por conveniencia y luego se va a encontrar o se va por lo mismo, pues no es así como que muy confiable, ¿no? Cuando nosotros decidimos participar de los ritos de una religión, debemos considerar que esta religión nos aporte crecimiento a nuestra vida y no que disminuya nuestros bolsillos. Si bien es cierto que la caridad se debe de signar, es decir, se debe de mostrar en cosas como el diezmo, la ayuda al prójimo, la ayuda a los sacerdotes, la ayuda a las personas necesitadas, jamás debe de ser impuesta. Aparte de lo anterior, la religión debe de llevar un camino de formación para una conversión total. Voy a repetir esta parte. La religión debe de llevar un camino de formación para una conversión total. ¿Se acuerda que le decía yo que Cristo escoge amigos, los hace discípulos y finalmente los termina siendo apóstoles? Ese es el camino de la formación. Algo que platicaba mucho con los jóvenes a los que me ha tocado dar pláticas es que la relación con Dios inicia con la relación con el Espíritu Santo, es decir, con el bautismo. Luego viene la relación que establecemos con el Cristo, donde empezamos, le decía yo, como amigos, continuamos como discípulos y nos formamos y padecemos con Él hasta ser apóstoles. Y con ellos salimos a dar testimonio de la resurrección de Cristo, para que todo lo anterior nos vuelva dignos hijos de Dios, en ese tracking, en ese camino. Ahí también pues van a suceder muchas cosas, obviamente, y se nos va a poner a prueba muchas veces. Por eso es una relación constante de cultivar y cultivar y cultivar. Digo, me gustaría que nos quedáramos el día de hoy, estimado amigo, estimada amiga, con una pregunta en la mente. Bueno, de hecho son varias. ¿Qué tipo de relación llevo yo con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿sabía yo que existen tres dioses en una misma persona? O tres personas en un mismo Dios, perdón. ¿Tres personas en un mismo Dios? Y luego de la respuesta podremos partir a empezar una formación más seria. Sé que es mucha información que digerir, pero no se preocupe, en otros programas estaremos abordando estos temas también. Les recuerdo que la próxima semana continuaremos hablando de los conceptos de la persona en relación a la pareja. Y en la siguiente, como les decía, tendremos ya nuestro especial de inicio de Cuaresma. No se lo pierda, va a ser bastante bueno. Estos son los 2 miércoles que vienen a las 5 de la tarde. De momento, pues le agradezco el tiempo y la disposición. De verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a su espacio y darme un poco de tiempo. Yo estaré nuevamente, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Le pido, mientras tanto, que se abrigue. Mire, están reportándose muchos casos de COVID, está a la alza nuevamente, entonces, por favor, cuídese mucho y recordemos que todavía no termina el invierno. Entonces, se vienen todavía algunos frentes fríos, por favor, abríguese bien. Y bueno, como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga de aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a Eduardo en los medios y al padre José Luis encargado de toda esta banda. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Gracias, de verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted una excelente, pero de verdad una excelente semana y una tarde muy relajada. Nos escuchamos el próximo miércoles. Por favor, disfrute de los tamales y cuídese mucho. Que Dios lo siga bendiciendo. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.